Habrían unas 12.000 o 15.000 personas allí en el estadio. Entonces estaba todo rodeado de reflectores porque no era todavía de madrugada. Bueno, eso es lo que le ha copiado Pinochet, porque Pinochet en realidad lo ha copiado de Cuba, porque eso sucedió en Cuba. Uno de los viajes que Raúl Castro realizó a Bulgaria, encontró con que las calles estaban muy limpias, dijo él, y no había antisociales, y preguntó cómo se había resuelto el problema, sobre todo el problema de los homosexuales, que le inquietaba particularmente a él. Por cosas que no habían, me metían preso, prácticamente por nada. En Cuba, como yo estoy vestido en estos momentos, sería completamente imposible, no podría estar de la manera en que estoy vestido. Dijeron, tenemos un campo aparte, en donde metemos estos seres antisociales, sobre todo los homosexuales, que a ustedes particularmente les preocupa tanto, y los vio y se implantó ese campo. 65 en la Universidad de La Habana y en las diferentes escuelas se venían realizando una cantidad de depuraciones morales. No eran depuraciones políticas. Ya las depuraciones políticas se suponía que habían dejado de existir, que todo el mundo era revolucionario, que todo el mundo estaba encantado con el gobierno revolucionario, no había ningún problema. Es muy fácil perseguir a alguien por cómo se viste, por cómo se peina. Es lo más fácil que hay. No, ahí no hace falta ninguna ideología, no hace falta. Había un militar que me dijo que yo, con cierta sorna, me dijo que yo pertenecía a la Unión de Escritores y Artistas y que todos los artistas y los intelectuales y los escritores eran todos unos maricones. El individuo que se tiñera el pelo consideraban ellos de que era, de que podía presentar rasgos de una conducta homosexual. Entonces el hombre me dijo que caminara de espaldas a él y entonces con mucha ironía me dijo, ¿ves? De ahora en adelante nosotros vamos a hacer de ti un hombre. Llegamos, por ejemplo, al estadio de, creo que era Minas o Lugareño, no sé, porque llegamos como a las 4 de la madrugada. Ya en sí, el trato de que ya se le dio allí a la gente, ya era un trato típico de un régimen fascista, ¿no? Habrían unas 12.000 o 15.000 personas allí en el estadio. Entonces estaba todo rodeado de reflectores porque no era todavía de madrugada. Bueno, eso es lo que le ha copiado Pinochet, porque Pinochet en realidad lo ha copiado de Cuba, porque eso sucedió en Cuba. No sabíamos para dónde íbamos, ni nuestros familiares tampoco. El viaje de La Habana a Camagüey toma quizás 8 o 10 horas. Entonces no podíamos bajar del ómnibus, no podíamos llamar por teléfono a nuestros familiares, decirle a nadie dónde íbamos. O sea, íbamos en calidad de detenidos. Ellos siempre tenían una causa para achacarle, la cosa era desaparecerlo. Cuéntame lo del colorete, por favor. ¿Qué te pasó a ti? Lo del colorete, a mucha gente le pasó, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Yo me frecuentaba los teatros y los lugares, en la zona del Prado, ahí había una tenienta que se dedicaba especialmente a perseguir a las personas así como yo en Cuba, ¿no? Y ella recogía un papel, cualquier tissue, el pincel, se lo pasaba a uno por la cara, lo introducía en un expediente, ese expediente se le entregaba al juez y el juez no necesitaba otra causa para echarle a uno de 6 a 1 año. Por ello decía que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacra social, que eran lumpen, que eran homosexuales, que eran prostitutas, que eran acá o eran allá. ¿Por qué el problema de eso? Se nos había clasificado en 3 grupos. Uno de los grupos era hippies, otros de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos 2 grupos porque no tenían nada de cómo clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia. O sea, una cosa indefinida que ahí podía caer cualquiera. Un grupo que pertenecía a los Testigos de Jehová y ellos querían, o sea, el cuadro de mando de la compañía, los militares, querían por todos los medios que ellos se incorporaran a la actividad, o sea, al trabajo en el campo. Y ellos por su religión no aceptaban ese compromiso. UMAP son las siglas, la abreviatura de Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Decía Unidad Militar 2269.
y entonces tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía: el trabajo os hará hombre, una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Quasimodo, que estaba a la entrada en el campo de concentración de Auschwitz, que ponían: el trabajo os hará libres. Exactamente cómo eran esos campos, la gente creía que era un llamado a servicio militar, alguna gente decía que sí, que existían campos de concentración, pero nadie lo sabía en sí. Los campamentos tenían cercas que en los primeros días en algunos campamentos estuvieron electrificados. Una visión del campamento, ¿no? Si aquí vemos las cercas de alambres de púas que rodeaban todo alrededor del campamento, ¿no? Aquí ven unas torres con guardias, las postas, en todas las esquinas. Habían postas, esta es la entrada. Aquí vemos las dos barracas que funcionaban como dormitorio. Ahí dormíamos y la comida era muy mala, ahí la comida era horrorosa. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, teníamos que hacer ciertos ejercicios para ir al campo. La idea realmente era que nosotros produjésemos. Era que produjésemos como si fuéramos esclavos, que era mano de obra, trabajo. Entonces se ponían cuotas de rendimiento, o sea, tenías que rendir una cantidad determinada, y si no traspasabas esa cantidad determinada, te exponías a represalias en contra tuya. Entonces ellos decían que la finalidad de eso era que uno se volviese comunista, por eso que teníamos un adoctrinamiento político diario. Estas eran las celdas de castigo. Cuando alguien hacía algo que ellos consideraban incorrecto, era encerrado en estas celdas, que eran pequeñas y eran como 20. En estas celdas no se tenía cama ni ningún tipo de cosa, había que dormir en el piso. Produjo una herida en el pecho. Y a partir de aquel momento, yo me fui cargando de una ira y de un malestar muy grande. Las experiencias que yo tuve en la JUMAP fueron experiencias bastante amargas, fueron experiencias llenas de, en fin, no quisiera recordar mucho aquel tiempo. There were 50 reporters in Havana that were trying to go to Mariel Bay, and the Cubans only allowed me to go. I was the only foreign reporter who went. I said, well, these people are scum, but, you know, if you want these people, anybody who wants to leave can leave. And everything went crazy. Every Cuban who lived in Miami who had a boat, Fidel said, listen, all you need to do is send boats down here, and I'm going to fill them up with all the people who don't want to stay here. We're sending them back to the United States. Come and get them. What Fidel also was doing, and nobody knew this because nobody could see this, is that he was also emptying the prisons, and he was backing the bus up to the prisons and anybody want to stay in prison, or would you like to go to the United States? So all the murderers and all the rapists and all sorts of nasty people got to go to the United States. Went to the mental institutions, went around neighborhoods recruiting people who he thought would be unhappy. This was the big escape valve that he was going to use to get rid of people who didn't want to be there or who he didn't want there. Okay. I am gay. You're gay? Yes. Uh-huh. And you have problems here? Yes. Uh-huh. There was some suspicion that a lot of the people that were on the boats weren't Uncle Jose and Grandma Maria, because people were saying, well, I went there to pick up my aunt, but they put 10 people who I never, and they were really scary people that they put on my boat. And I saw it with my own eyes. I saw prisoners going on the boats, people who were 5 hours out of the mental hospital going on the boats, and I put it in my report. In those days, you didn't travel with your editing equipment because the editing equipment was so big. And so we were editing at Cuban television, and I'm editing this report, and the Cuban editors and personnel, they're sort of looking over my shoulder, they're going, oh my God, what's John doing? And so I get a phone call from Fidel's secretary, wondering what's in my report, that he's hearing certain things, that I'm talking about undesirables being sent to the United States. And I said, well, that's what Fidel said. He called these people escoria, the scum. And I saw the scum, and they're on the boats going to the United States. That's my report.
I says, okay. I hung up the phone. NBC sent a jet to Miami, to Havana. NBC sent a jet to Havana, picked up my tape, flew it to Miami. A helicopter was waiting, took it to the Miami Bureau, and it was on nightly news that night. And 15 minutes after the report aired, Jimmy Carter went on TV. Third, the Coast Guard is now communicating with all boats who are en route to Cuba and those in Mariel Harbor in Cuba to urge them to return to the United States without accepting additional passengers. And more or less word for word from the wording of my report, stopped the boat lift, said that they're sending undesirables to the United States and we're not going to allow this to happen. The boat lift is over. Is that there were 300,000 people who had gone to the Cuban authorities and registered that they wanted to leave and were in a holding pattern, ready to come to the United States, waiting while Fidel was sort of shipping out these other people. They had renounced the revolution, they had lost their jobs, maybe they were going to lose their houses, and they all had to be reabsorbed back into Cuba because the boat lift was over before they could leave. Had I known that this would jeopardize the lives of so many people, I don't know what I would have done. It's sort of an ethical question that I've been asking myself ever since that day. Should I have not made that report? Because then these people would have been able to leave. It's haunted me ever since.